segundo ciclo. Dándonos un paréntesis de la introducción, quiero anunciar gratamente el ingreso al Instituto Libremente de Hugo Marcelo Valderrama, quien estamos seguros que va a ser un gran aporte y que de ahora en adelante va a trabajar junto con nosotros. Y es él quien hoy va a hacer la introducción. Hugo, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Bueno, gracias por la invitación, de verdad, un honor. Bueno, estamos en esta batalla, la batalla de las ideas, la batalla cultural, justamente porque hay muchas variantes hoy que atacan principalmente la familia, que es la célula más básica de la sociedad. Al final, ni siquiera la economía es tan importante como la familia. Y bueno, el último espacio que le falta tomar a la izquierda es la familia, pero ya la economía la tomó, como veíamos con Horacio hace un ratito, extra, en el entremés, extra charla. Y bueno, en este sentido es que yo conocí a Horacio en redes sociales, alguna vez hemos conversado. La característica de Horacio es que es muy serio, es de hablar poco y eso es verdad, pero bueno, eso no le quita la lucidez a la hora de ser expositor. En Horacio Giusto hay dos personas, el expositor y el Horacio personal, ¿no? Es una gran persona en ambos planos. Por eso yo quiero hoy, y fue sugerencia mía, que se invite a Horacio en estos temas del globalismo y sus diferentes rostros. Entonces creo que sin más introducción, Horacio, fundador de la Fundación Libre, con Agustín Laje, y otra gente de esta nueva derecha en Argentina que está haciendo un trabajo, a mi modo de ver, titánico, porque en la Argentina todos les tiran piedras, todos, y noto que ellos siguen avanzando. Pues quedémonos con Horacio y su presentación sobre los peligros del globalismo. Adelante, Horacio, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Desde ya para mí es un gusto y un honor estar participando en este espacio con ustedes. Realmente me siento más que agasajado por la invitación y especialmente es un honor que la presentación la haga mi querido amigo Hugo Valderrama, con quien siempre hemos estado metidos en las redes, hemos estado dando lucha contra todos los espacios y aclaramos no solamente los espacios del feminismo propiamente dicho, sino contra distintas vertientes que van desde el liberalismo más progresista hasta el comunismo más ortodoxo. Entonces siempre en pie de lucha y desde ya muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy estamos convocados justamente a conversar sobre el tema del globalismo y sus distintas caras, sus distintas facetas, sus distintas formas de expresión. Previamente tenemos que entender qué es el globalismo, pero antes tenemos que hacer un repaso mínimo en 2 minutos de qué es el poder político, porque si no entendemos cómo funciona el poder político y cómo se ha ido transformando, tampoco vamos a empezar, no vamos a poder entender por qué necesita justamente del globalismo que todas sus expresiones ataquen a dos pilares que es que vamos a mencionar al final del discurso. Empecemos a hacer un recuento rapidísimo. Todos saben que la humanidad siempre tuvo una estructura jerárquica, una estructura política, desde la antigua Grecia en adelante, desde que existe el registro, la diferencia del hombre con el resto de las especies vivas es que el hombre posee un componente cultural. Entonces, si bien naturalmente se somete a la autoridad política, la forma en la que expresó esa autoridad política ha ido variando a lo largo de la historia. Entonces, vemos, por ejemplo, que no era la misma forma de organización de la antigua Roma a la que tuvieron los visigodos con los ostrogodos, a la que pudo tener, por ejemplo, el Estado de Italia en Florentina. ¿A qué vamos? Que la forma en la que se había organizado el poder político en la Edad Media, vamos a tratar de hacer un recuento rapidísimo, pero en la Edad Media, ¿cuál es la característica principal del poder político? La diseminación. Existía lo que se conoce como las poliarquías, donde los organismos de poder eran controlados por organismos extrapoder. Entonces, la corona tenía un control extrapoder por fuera de la corona, que eran tanto los contratos de vasallaje de los feudos como la Iglesia Católica. A su vez, la Iglesia Católica, por los propios gremios, estaba controlada y por lo tanto las cofradías y las hermandades estaban supeditadas también a la visión del poder de la corona, como puede ser también de la nobleza. Hasta ahí vamos. Era un sistema de libertades. Esto tenemos que estudiarlo a través de lo que es el fenómeno del cáliz de plata, que si queda tiempo lo mencionamos recién al último, pero como vemos el poder estaba muy diseminado. Pero ¿qué sucede en el traspaso del Estado moderno? A partir de las cartas que escribe Maquiavelo a la familia de los Médicis en su exilio de Italia, cuando él intenta justamente volver a retomar el camino del poder político, es clave entender que para Maquiavelo
muchos le atribuyen como la palabra Estado surge justamente con él, ese concepto de Estado, y lo que empieza a hacer es separar lo que es la moral y lo que es el poder político. Y esto es fundamental, porque yo sé que para muchos que son creyentes, para muchos que tienen una idea más conservadora de la vida, para muchos que están aferrados a un sistema de acción más, van a decir cómo el poder político puede ser inmoral. Y de hecho, lamento informarles que sí, pero no es porque el poder político sea inmoral, es porque la moral nada tiene que ver con el poder. El poder es una relación, como bien lo plantea Foucault, una relación. Puede ser una relación moral o inmoral, y eso es lo que deja claro Maquiavelo. Vos podés hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, pero haciendo las cosas mal posiblemente tengas más repercusión positiva en cuanto a poder que si haces las cosas bien. Normalmente, y eso lo demuestra la historia, si vos querés conservar el poder, hay mecanismos que no necesariamente son morales para conservar tu posición jerárquica. Lo que sucede en la transición del Estado moderno es lo siguiente, justamente tomando esta idea de Maquiavelo, se empiezan a concentrar, y acá entra la clave para entender el globalismo, se empiezan a concentrar las funciones, las regalías, las competencias, las potestades. Vamos a hacer un ejemplo gráfico y muy simple. Si yo era un vasallo en la Edad Media, en mi contrato de vasallaje yo sabía quién era el señor feudal a quien yo debía rendir tributo a cambio de protección. ¿Bien? Sería un contrato directo. Vamos a tomar el ejemplo de Hugo Valderrama. Si yo era un vasallo, yo a Hugo Valderrama, a él, no a cualquiera, a él le tributaba. ¿Pero qué pasó en el Estado moderno? Yo no le tributo a Hugo Valderrama mis impuestos. ¿A quién se los tributo? Al Estado de Bolivia. ¿Y qué es el Estado de Bolivia? ¿Quién lo toca? ¿Quién lo palpa? ¿Quién puede abrazar el Estado de Bolivia? Podemos abrazar símbolos, y está bien, los que somos más patriotas festejamos que así sea. Podemos reconocer la historia y el linaje cultural, y está bien que así sea. Pero no podemos dejar de desconocer que el Estado de Bolivia no deja de ser una abstracción. No es un ente palpable que existe en forma física. Puede existir el edificio del consulado, puede existir el empleado público, pero cuando el empleado público fallece, no desaparece ese cargo público, lo continúa otra persona. Entonces, fíjense en que puede salir Evo Morales del poder, pero el Estado de Bolivia sigue funcionando. Mal o bien es una discusión aparte. Es como una sociedad anónima. Puede haber sociedades anónimas que funcionen de una determinada forma o de otra. Pueden ser sociedades anónimas como Walmart o un pequeño kiosquito. Pero la estructura de la sociedad anónima sigue estando vigente. Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, estamos diciendo, el Estado es una abstracción. Y una abstracción que acá sí, y miren que yo soy católico y vamos a hacernos cargo de ciertas cuestiones, pero es real que desde la España católica del siglo XVI en adelante, a pesar de todo lo que fue la Escuela de Salamanca, que hizo mucho por las libertades de Occidente, empieza a aparecer justamente en esta España la tentación de tomar regalías. ¿Qué son las regalías? Competencias de la Iglesia Católica. Y esto no es un tema menor, porque si no entendemos esta parte vamos a entender cómo el globalismo lo absorbe todo. El empezar a absorber competencias, como pueden ser las cofradías y las hermandades, que se traducen luego en lo que hoy se habla de justicia social, las pensiones, incluso las cárceles, la educación, el tema de las adopciones de las personas, todo lo que es una competencia privada lo empieza a absorber el Estado. Y es un botín político impresionante. ¿O acaso nadie ha visto en los últimos años cómo la izquierda le resulta tan tentador, en vez de decir, agrandamos la sociedad civil, achicamos el Estado, siempre se habla de agrandar el Estado? Un Estado social de justicia que se haga cargo de las pensiones, de las jubilaciones, de las adopciones. Es el camino natural que sigue todo el poder político por la tentación de absorber cada vez más prerrogativas. ¿Bien? Entonces, como vimos, ya ahí empieza ese proceso de acumulación en el abstracto, que es lo que yo quise dejar claro desde el comienzo. Hay una abstracción que empieza a acumular poder. Entonces, esta abstracción que empieza a acumular poder, se empieza a mutar. Empiezan los procesos constitucionalistas, que para muchos va a ser un proceso liberal de limitar el poder. Como dije, hubo siempre, vean siempre la historia en forma dialéctica, hubo un intento realmente de limitar el poder, pero lo real es que lo único que sucede es que antes al menos sabíamos quién estaba en la corona. Ahora ya no sabemos quién está en la presidencia, solamente sabemos que hay un presidente, a veces no sabemos quiénes son los ministros, pero a todos ellos se les va tributando, a todos ellos se les va obedeciendo, y todos ellos van ordenando la vida. Así el poder político empieza a emerger.
Ya vamos siendo ya como acercándonos más al fenómeno del globalismo. Si nosotros partimos que hubo un conjunto de personas que del anonimato podían controlar el poder de una nación, ¿qué nos hace creer que no podía haber desde el anonimato un conjunto de personas capaz de controlar y dirigir el destino de todas las naciones? Porque el proyecto del globalismo es eso. El globalismo es un proyecto político que tiende a unificar y centralizar los poderes políticos para dirigir el destino de todas las naciones en el mundo. Y acá entra el peligro. Porque si a mí no me gustaba Cuba, porque yo soy una persona de derecha y odiaba Cuba y odiaba el régimen de Fidel Castro, al menos tenía el 1% de chance de sobrevivir lanzándome al mar y cruzando el nado hasta Miami. Tenía pocas chances, pero al menos la posibilidad estaba. Pero ¿qué pasa si todo el mundo está bajo el régimen comunista? ¿A dónde escapamos? ¿A la luna? ¿Al sol? Como veremos, el globalismo lo absorbe y lo absorbe todo. Y es un fenómeno totalmente intencionado, no es algo que surgió porque simplemente se dio las relaciones a través de la comunidad de Internet, donde, bueno, lamentablemente empezaron a intercambiarse factores culturales. Fue un proceso totalmente dirigido. Vamos a tomar un simple ejemplo, y mientras vamos tomando este simple ejemplo, yo quiero simplemente dejarles la posibilidad de que en cualquier momento me interrumpan y vayan haciendo el tipo de preguntas que quieran. Vamos a tomar el ejemplo de cómo funcionó el globalismo en el siglo XX. Miren, yo seguramente que alguien de los que está dentro del grupo de Libremente, yo estoy convencidísimo de esto, seguramente alguien haya escuchado que en algún momento decir, bueno, el comunismo es el padre del aborto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuál fue el primer país en el mundo en legalizar el aborto? Rusia. Pareciera que, miren, qué malos que son los rusos, qué malos que son los comunistas. ¿Y cuál fue el primer país en el mundo en legalizar el aborto en América Latina? Cuba. Qué malos que son los comunistas, qué malos que legalicen el aborto. Miren, lamentablemente, yo creo que hay que empezar a poner en duda esta cuestión de comunismo malo y el anticomunismo bueno. Se pierde mucho análisis y hacemos reducciones tan falseables como esta. En 1916, Margaret Sanger, una enfermera en Nueva York, antes que se legalice el aborto en cualquier parte del mundo, ya había fundado la primera clínica para el control poblacional. En 1932, Margaret Sanger escribe en un tratado para la paz las siguientes palabras. Dice, los conceptos de amor cristianos que están irradiando en nuestra comunidad hacen que le tengamos clemencia al inmigrante, al negro y al discapacitado. Cuando acabemos con estos conceptos de amor cristianos, cuando acabemos con este concepto de empatía y de misericordia, vamos a poder eliminar a esta gente que tanto daño le hace a nuestra economía. Bien, esto lo hizo en 1932. ¿Qué pasa en 1940? Aparece de esta pequeña clínica en Nueva York, se alía con otros movimientos de mujeres y surge lo que se conoce como la Planned Parenthood, pero no la internacional, la American Planned Parenthood. ¿Bien? Esa es la Asociación Americana de Planificación Familiar. ¿Qué pasa luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué organismo aparece en el mundo? La ONU. Acá está la cara más visible del globalismo. Pero no es la ONU, porque la ONU encima es la ONU, y esto es lo que más gracia me causa, los que son abogados sí me van a entender. Pero la ONU en realidad es la nada misma. La ONU es como un club de autoayuda. La ONU es como si yo me juntase con mis amigos a jugar a Age of Empires. No cambia absolutamente nada. Nada de lo que pasa en la ONU le importa al mundo. ¿Qué es lo que sí importa? Lo que pasa en el Consejo de Seguridad. Ahí está el tema. La ONU es hacerle creer a muchos de los que están financiando la ONU que es un organismo democrático, que se los tiene en cuenta. No hay una sola disposición vinculante en la ONU. Por definición no hay nada que sea vinculante en la ONU. ¿Qué es lo que sí es vinculante? Lo que sale del Consejo de Seguridad. Qué curioso que en el Consejo de Seguridad, lo que sí es vinculante para todo el mundo, participan en forma estable 5 países y los otros 2 son invitados y renovados cada tanto. Esta es la realidad de la cuestión. Con la ONU, con la ONU, esta Asociación Americana de Planificación Familiar se fusiona, y acá empieza a ver la verdadera cara del globalismo, con un organismo de la India. ¿Qué es lo que se funda entonces en la década de 1950? The International Planned Parenthood. The International Planned Parenthood sistemáticamente ha puesto millones de dólares en organizaciones feministas a lo largo y ancho del mundo para reducir la población. ¿Por qué digo que hay que reducir la población? Porque lo reconoce su propia fundadora, que era eugenésica. Su propia fundadora dijo que hay que reducir la población. Y esto ya se venía gestando de Thomas Malthus, que era un pastor anglicano.
Pasa que Thomas Malthus falló en el análisis porque no considera que las ventajas que tiene el capitalismo productivo, digamos, es que, a ver, piénsenlo así. Thomas Malthus decía, los alimentos no van a crecer al mismo ratio que crece la población humana, lo cual es un error bastante importante porque la población la controla en forma libre el propio humano, en forma, digamos, descentralizada. No tiene por qué venir un ente a controlar cómo se reproducen las personas, pero la cuestión que no es así. A ver, si yo pongo 2 zorros en un gallinero, se van a morir de hambre porque se van a terminar comiendo entre ellos. Ahora, si yo pongo 2 personas en un gallinero, lo más probable es que se reproduzcan las gallinas, se reproduzcan las personas y no se muera de hambre nadie, por la capacidad que tiene el humano de administrar sus recursos. Hace 20.000 años que están diciendo que la humanidad se va a extinguir, la humanidad no se extingue ni se va a extinguir hasta que Dios no quiera. Entonces hay un pensamiento medio soberbio en creer que uno puede vaticinar el fin del mundo, pero lo que pasa con el Planned Parenthood es que toma este pensamiento malthusiano y lo traslada a lo largo y ancho del mundo. Si uno entra a sus páginas, no va a encontrar gente aria, blanca, rubia, feliz abortando. Siempre son las mujeres latinas, las mujeres negras, las que vienen de países en vía de desarrollo, las asiáticas. Ojo con esas cuestiones, que son mensajes subliminales. Bien, entonces esta es una forma en la que podemos ver cómo funciona el globalismo. Un aparato de propaganda donde una sola empresa, donde un solo ente tiene injerencia en las políticas internas. ¿O ustedes creen que en Argentina cuando se debatió el aborto fue un debate accidental porque las mujeres lo querían? Previamente hubo 15 años de propaganda ininterrumpida de organizaciones feministas que salían a las calles, que hacían lobby en el Senado, que se metían en los medios de comunicación y que se metían en las universidades, diagramando las políticas a seguir. Hoy una empresa privada como Twitter, tomé el Planned Parenthood, puede tomar cualquier empresa que ustedes quieran. Hoy Twitter marca la agenda política más fuerte que los propios partidos políticos en cualquier país. Hoy Twitter te marca tendencia y te dirige la opinión pública más que toda la prensa junta en un país. Y fíjense, estamos hablando de una sola empresa como Twitter. Si le llego a agregar Facebook con la venta de información de la Big Data, si le llego a agregar Instagram, le llego a agregar el control que hay en WhatsApp desde Facebook, ahí se van a llegar más una sorpresa, y sobre esto ya hay muchos documentales, entrevistas, tenemos desarrollado bastante al respecto. Parece que no nos da el tiempo material para explicarlo todo ahora, pero entonces el globalismo es más que simplemente la conectividad de Internet. Es mucho más complejo que decir, bueno, estamos todos conectados, hermandados. Fíjense en que el globalismo, en esta idea homogenizadora, se traduce no solamente en el mercado, porque yo podría dar una explicación de mercado. Yo podría decir, miren, para la empresa globalista les es mucho más cómodo vender el mismo tipo de pantalón al hombre y la mujer. Por eso fíjense que el hombre y la mujer se visten iguales al día de hoy. Esto tiene que ver a su costado, nomás no estoy inventando nada. Se viste igual el hombre y la mujer de Argentina, que igual que la de Bolivia, que igual que la de Inglaterra, que la de Sudáfrica, que la de Japón, que la de China, que la de Marruecos. Todo el mundo se viste exactamente igual. Y eso podría decir, bueno, en términos de mercado, ¿por qué? Porque es más fácil mantener la misma matriz y el mismo estudio de mercado en todos los países del mundo. No tengo que hacer un estudio puntualizado respecto a qué consume cada persona en cada región. Tengo la misma cultura y listo. Pero además, el proceso de globalización se traduce también en conceptos culturales. Hay una tendencia que debe hablar cada vez el mismo idioma a lo largo y ancho del mundo. Hay una tendencia, que esto hasta está graficado en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es un librazo, que eso explica muy bien lo que estamos viviendo hoy. Y si no, vean Black Mirror, que también explica bastante bien este fenómeno. Fíjense que apenas empieza el libro de Aldous Huxley, dice el principal doctor a la cabeza de esta empresa que fabricaba niños. Dice, acá no importan los filósofos, acá lo que importa es la especialización, porque el filósofo piensa en tonterías y esas tonterías hacen caer el sistema que nosotros vivimos. Ese pensamiento es lo que grafica lo que se vive hoy. Hoy el pensamiento abstracto, la universalidad de conocimientos, como de ahí vienen las universidades, ya no existe más. Hoy, para ingresar al mercado laboral y cultural, tienen que tener una especialización. Tienen que ser especialistas en algo, si no están por fuera del sistema. Y a eso se aplica a todo, y esa es parte de la cultura homogenizante del globalismo. El globalismo no solamente intenta crear un globo único en torno a la economía, sino también en términos culturales y políticos. Hasta la propia ONU está mandando llamar a desaparecer las religiones. ¿Por qué? Porque miren, para que ya finalmente cerrar y pasar a las preguntas, porque me siento más cómodo por ahí con las preguntas y respuestas más específicas que con la abstracción del discurso. Pero fíjense en el siguiente fenómeno. Vamos a tocar el tema de la religión ahora en un instante, que no es un tema menor. No voy a hablar de Dios, de que creen o no creen en Dios, no. Vamos a tocar el tema del fenómeno sociológico de la religión y cómo se vincula justamente con la ONU. Miren,
Si yo tengo que históricamente la persona siempre tuvo un escudo ante el poder político, tuvo dos escudos. Y acá van a empezar a entender las caras del globalismo, porque yo después les puedo hablar de ecologismo, animalismo, feminismo, izquierdismo, es al vicio. Ustedes tienen que entender solamente para saber si una persona es globalista o no, si defiende estos dos escudos, o si los ataca. Siempre, históricamente, en cualquier parte que usted agarre un individuo, el individuo solo, por sí solo, se muere. La persona por sí sola se muere, sin excepción. Fíjense que puede poner algunas tesis liberales. Aquí toman los liberales a veces como referencia. A John Galt, a Robinson Crusoe, siempre personajes de ficción, porque en la realidad la persona que está sola se muere, o se convierte en un mono, así actúa por instinto. Es básico esto. Pero ¿qué pasa acá? Si yo tengo que la persona necesariamente es un ser comunitario, que vive en comunidad, esta comunidad puede atacarla o hacerla florecer en virtudes. Pero ¿cuál va a ser el escudo frente al poder político de la comunidad? La familia y la fe. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes agarren, vamos a hablar de historia, acá no me interesa la abstracción, a mí el tema ese de la abstracción tan racionalista, yo el tema del iluminismo lo soy muy escéptico por el desastre que hizo en Europa, pero bueno, vamos a tocar el tema del racionalismo por un instante. Miren, a mí me podría tratar de convencer mediante el experimento de conformidad de Solomon Asch de un montón de cosas, y yo capaz que hasta termino sabiendo porque soy humano. El experimento de Solomon Asch explica bien cómo funciona la propaganda y cómo funciona la democracia en más de una ocasión. Sin embargo, hay cosas en las que la historia misma nos enseña que hay gente que no va a claudicar jamás. Por ejemplo, la fe. Es tan fuerte la fe, es tan fuerte la convicción que tiene una persona en cuanto a su existencia, que así como pueden salir a hacer estallar, por ejemplo, un edificio arriba de un avión, porque lo han hecho en nombre de la fe, es tan fuerte la fe que los cristianos primitivos estaban dispuestos a que los maten los leones antes que renunciar a Dios. Ojo que nuestra batalla cultural es bastante barata en esta época, ¿eh? Es bastante barata nuestra batalla cultural, no es como antes. La fe te puede hacer estar dispuesto a matar o morir por tus convicciones. Entonces, si yo tengo una fe muy fuerte, a mí no me van a convencer de que, por ejemplo, que un hombre vestido de mujer es mujer, porque yo no voy a ir en contra de la verdad de Dios. Si yo estoy convencido de mi fe, a mí no me van a venir a decir que el Estado tiene que regular el matrimonio entre homosexuales o heterosexuales, porque yo sé que el matrimonio es un instituto de Dios, no del Estado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es claro que es complicado una persona religiosa para el poder globalista. Si el poder globalista te está diciendo que el Estado te regule el matrimonio entre heterosexuales o homosexuales, cuando el verdadero reaccionario te dice, no, que el Estado no se mete en nada. Y si puede que desaparezca el Estado, pero si no podemos hacerlo desaparecer, que no se meta al menos. En lo que es cuestiones de amor, en lo que es cuestiones de filiación, en lo que es cuestiones de familia, el Estado que se abstenga. ¿Bien? Entonces es peligrosa una persona con fe. Y una persona con familia es más peligrosa también. ¿Por qué? Porque la persona con familia, a mi hija le pueden decir cualquier estupidez en el colegio, pero va a sentarse en la mesa y yo como autoridad le voy a decir, no, lo que te enseñan es una estupidez. Lo que te enseñaron en este sentido es una estupidez, que te enseñen matemáticas, que te enseñen lengua, pero que te vengan a enseñar, por ejemplo, que a los 6 años un niño se tiene que empezar a masturbar, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? No. Entonces, claramente que la familia y la fe, como instituciones intermedias, son el principal escudo para que el individuo no quede atomizado, no quede desnudo frente al Estado. Un Estado que está desnudo frente al poder político mundial. Vean el siguiente ejemplo. Vamos a hablar un poquitito rápido de 2 palabras de feminismo. Yo no creo en el feminismo de primera ola, de hecho en todo caso fue una corriente liberal, que en esa corriente liberal lo que hizo fue arrastrar a otros agentes políticos, que no fue solamente la mujer que pudiese votar, arrastró también a los niños, arrastró a los ancianos. O sea, hay que ver el fenómeno en el contexto global, en ese sentido de que el liberalismo político no influyó más que ese supuesto primer feminismo. Además que hablar de primer feminismo es un error anacrónico, porque la palabra feminismo justamente surge a mitad del siglo XX. No se autodenominaban feministas esa primera ola. Haciendo esa aclaración, que igual se puede discutir, porque yo sé que hay gente que va a pensar distinto, se puede discutir sin ningún problema. Fíjense qué pasa con el feminismo de mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XX? Pasan muchas cosas, digamos. En el siglo XX pasan muchas cosas. Pero les voy a dar
dos ejemplos de lo que dije recién para que se entienda el globalismo, y con esto cierro. Voy a citarle dos ejemplos. Como yo dije, ¿cuáles son los principales escudos que tiene el individuo? La fe y la familia. Y vamos a hablar un poquito del siglo XX y del feminismo. ¿Por dónde vamos a hablar de la fe? Vamos a hablar de la fe. Miren, ¿qué tienen en común? El Imperio Austrohúngaro, que fue reventado en la Primera Guerra Mundial por invasión de Estados Unidos bajo el nombre de la democracia, que había que llevar más y mejor democracia al mundo. Bueno, a un imperio lo borraron del mapa, lo fraccionaron, un desastre lo que pasó ahí, ¿bien? ¿Qué pasó con Nagasaki e Hiroshima? Estamos hablando de la fe. ¿Qué pasó con Kennedy? Bien, yo les voy a dar un ejemplo. Bien. Este imperio, con la doctrina Wilson de la democracia, borrado a comienzos del siglo XX, era un imperio católico, borrado del mapa en nombre de la más y mejor democracia. ¿Bien? Hay que estudiar bien el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, porque ahí ya se empiezan a abrir ciertas cuestiones. Nagasaki y Hiroshima, las dos ciudades con mayor cantidad de católicos que tenía Japón. Kennedy fue el único presidente católico que tuvo Estados Unidos. No vamos a hacer una apreciación moral o económica, si el tipo era fiel o si era un más liberal o menos liberal, sino lo que es. Coincidentemente, estos tres hechos que marcan el siglo XX, coincidentemente tenían una fuerte raíz religiosa. Ahora vamos a hablar del tema de la familia. 1950, 1960, 1970, pasa un fenómeno extraordinario a nivel mundial. Porque en ese momento, si bien ya existía a lo largo de la historia de la humanidad formas de evitar la reproducción, ya había intentos históricos, pero se empieza a comercializar en masa el tema de los anticonceptivos. Entonces las sociedades y los aglomerados sociales, como las ciudades, por primera vez en la historia podían hacer esto, separar vida sexual de vida reproductiva, porque antes la mujer, por los riesgos que tenía naturales del embarazo, esperaba estar casada, estar más o menos consolidada en el hogar para recién empezar a reproducirse, por toda una cuestión de presión social, fenómeno que lo podemos conversar también. Pero lo real es que a partir de mitad del siglo XX se empieza a separar la reproducción de la vida sexual. Ya que yo no voy a entrar en cuestiones morales si hay que ser casto o no hay que ser casto, yo no voy a entrar jamás en esa discusión. Lo que sí quiero marcar es, esto pasó, estamos hablando de hechos, acá no hablamos de opiniones, son datos. El dato es que en masa la sociedad pudo separar reproducción de vida sexual. ¿Y qué pasó? Hablando de datos. El feminismo aparece, curiosamente aparece en Occidente, no aparece en otra parte del mundo, no aparece en Rusia, no, aparece en Occidente. Aunque sí es verdad que toman las tesis de Engels, que fue el mecenas de Marx. Tomando la tesis de este mecenas, toma la idea de que la familia era el pilar de Occidente, de que la propiedad privada justamente estaba en resguardo. Fíjense que hay muchas formas de organización familiar, pero la mejor forma histórica, como se ha corroborado sociológicamente, fue siempre la exogámica y monogámica. Puede haber muchos intentos de familia, pero lo que funcionó fue esta unión. Lo que consolidó Occidente fue esta unión, no fue otra unión. Entonces acá aparecen todos los intentos de volver a la poligamia, de volver a destruir la familia, de destruir los valores, pero ¿por qué? Porque ustedes piensen que una mujer empoderada por el feminismo, una mujer revolucionaria con la remera del Che Guevara, está gastando mucha plata en estos productos de merchandising. La persona de izquierda gasta muchísimo dinero en merchandising. Las personas de derecha se visten con ropa así nomás, porque saben que ser de derecha es tener la mente puesta en un ideal mayor, en un bien mayor. Entonces las cuestiones del mundo nos tienen sin cuidado. Entonces, fíjense en lo que es esta revolución del feminismo. Atacan a la familia porque quiere a la mujer, curiosamente a la mujer empoderada que gasta en merchandising, la subsumen en una unidad de producción y consumo. La mujer deja el hogar y pasa a ser una esclava que trabaja 12 horas por día, empoderada, pero trabaja 12 horas por día de lunes a lunes. Bueno, ahora trabaja 8 horas por día de lunes a lunes. Llega a los 40 años con 3 abortos que se los tuvo que pagar la IPPF. Y después que llegó a los 40 años con 3 abortos, se encuentra en su casa sola con 40 gatos, amargada, viendo Los Simpsons a las 12 de la noche, y dice, tengo que hacer algo de mi vida. Entonces vuelve a aparecer en el mercado y le dice, bueno, ahora yo te vendo la fecundación in vitro. Un poquito más caro que el aborto, pero te lo vendo. Entonces, estamos viendo que, tal como pasa en un mundo feliz, a lo largo y ancho del planeta, se ha ido traspolando esta idea de dejar al individuo como una simple unidad de producción y consumo.
Y si no creen en mis palabras, y está bien que no me crean, yo soy un ferviente defensor del escepticismo, y especialmente después que leí a Roger Scruton, hay que ser escéptico. Está muy bien que no me crean, está fantástico que no me crean. Entonces yo los invito, para ya cerrar, que vean los siguientes fenómenos. Están publicados en mi web, están publicados en algunos libros que yo cito, está publicado en mi próximo libro que sale. Y el siguiente, vean el fenómeno de los hombres herbívoros en Japón, analicen qué son los hombres herbívoros en Japón, analicen qué es lo que es el invierno demográfico en Europa, fíjense cómo funciona el invierno demográfico, analicen cuáles son las empresas que más lobby han hecho por la eutanasia, porque ¿qué pasa? Yo empiezo a eliminar la natalidad y los sistemas previsionales se me empiezan a disparar. ¿Y qué hago con los viejos? Alguien tiene que hacerse cargo de ese sustento. Y a veces los estados, antes de colapsar, es mejor empezar a eliminar pobres, a eliminar la pobreza. Entonces, fíjense que el tema de la eutanasia, vendido como un acto de libertad y de emancipación, que el individuo, que el suicidio, fantástico. El discurso me lo sé de memoria. Ahora, lo que yo les digo es, como yo me tuve la molestia de estudiar el discurso de memoria de cuál es lo que dice un defensor de la eutanasia, simplemente estudien cuáles fueron las empresas que estuvieron golpeando puerta por puerta en Italia, en Suecia, en España, para promover la eutanasia. No fueron agencias individualistas, eran pequeñas empresas que se dedicaban a este negocio, ¿bien? Aclarando eso. Fíjense en qué pasa con las vacunas, porque está muy de moda y decir, si cuestionás algunas vacunas, sos un terraplanista, ya me lo han dicho, no es tan así. Pero fíjense en qué ha pasado con algunos experimentos en vacunas en ciertas zonas de África, que va a haber más de una sorpresa ahí. Fíjense en qué pasa con la industria del aborto en Argentina. ¿Cuánto sale cada aborto? ¿Quiénes financian a Casa Fusa? ¿Quiénes financian a Fundación Huésped? ¿Cuántos diputados llegan siendo pro vida al Senado y de repente por un poco de plata se dieron vuelta? Acá no hay una cuestión de libertad de las mujeres, de conciencia, que hay mucho dinero por detrás. Hay una cuestión sobrenatural que no lo voy a tocar, porque no vamos a empezar a hablar de esa cuestión. Estamos hablando solamente de economía y sociología. O sea, el fenómeno del globalismo tiene una mirada sobrenatural para el que la quiere creer, porque pero es un fenómeno que existe, eso claro, como les dije, los hombres herbívoros, los inviernos demográficos, los controles poblacionales en África y América Latina, ahí está la cuestión de fondo, ahí está la cuestión de fondo. Después van a disfrazar un montón de estupideces alrededor, que es una cuestión de inclusión, por eso hay que hablar del lenguaje inclusivo, es una tontería el lenguaje inclusivo, pero la gente está más preocupada en ver el lenguaje inclusivo sin darse cuenta que, por ejemplo, que en Turquía, que en Japón, que en África, donde mayor asimetría de poder hay entre el hombre y la mujer, tiene un lenguaje inclusivo por naturaleza. Entonces es un invento, pero la gente pierde tiempo pensando que el lenguaje inclusivo eliminaría alguna asimetría, es decir, en no ver que la fractura social se da desde la familia, los índices cómo se incrementan de violencia, porque hay una guerra dialéctica, no solamente simbólica, sino ya incluso hasta física, entre hombres y mujeres, promovida justamente por esta agenda globalista, donde las personas están totalmente desnudas, están de vuelta en ese estado de naturaleza. ¿Qué hace la persona en un estado de naturaleza teórico? Busca el régimen que le dé paz y estabilidad, lo toma Hobbes. Bueno, si se genera un nuevo estado de naturaleza, las manifestaciones que pasó en Bolivia, las manifestaciones que pasaron en Chile, los quilombos enormes que tienen en Venezuela, ¿qué va a pasar? Que todas estas regiones de Latinoamérica van a empezar a buscar un nuevo ente paternalista que los proteja. Porque si ya el Estado-Nación no los pudo proteger y brindar seguridad, van a tener que ir a un Estado transnacional. Si viene la pandemia, justamente de todos, se entiende esta idea, esta cuestión de la Pangea, esta cuestión de la unión global, viene una pandemia y ya salen todos disparando y dicen, necesitamos un poder mundial que nos sincronice, porque resulta que Bolsonaro hizo A, Donald Trump hizo B y Fernández hizo C. Y hay muertos supuestamente, millones de muertos. La última, yo lo que vi fueron una tasa de mortalidad del 6%. Resulta que hay más muertos por accidente de autos, pero nadie dijo, che, prohibamos la circulación de autos. Hay más muertos por el cáncer, pero en este país se gastaron 15 millones en misoprostol. Un país mediocre y limonero como Argentina no van a encontrar. Y eso que yo amo mi país, soy un patriota, pero con un gobierno improvisado como el que tenemos se gastan 15 millones en misoprostol, pero te mantienen encerrado para que vos dependas del Estado. Porque vos dependés del Estado. Si el Estado te ayuda, vos tenés tu hijo muriéndose de hambre porque no puedes trabajar, pero están salvando vidas con el encierro.
sin mencionar la cantidad de gente que se está muriendo por depresión. Pero bueno, no voy a usar otras palabras por si algún día suben este video a YouTube que no se lo bloqueen el canal, pero la realidad es esta, la realidad es lo que le estamos mostrando. Fíjense en cómo con el fenómeno de la pandemia el globalismo alcanzó su cúspide, está en el momento más alto de todos, porque con la pandemia, dicen, el discurso oficial ¿cuál es? El Estado-Nación fracasó, como fracasó el Estado-Nación, necesitamos un ente centralizado que dirige las políticas sanitarias del mundo. Necesitamos un ente centralizado que curiosamente gente como Bill Gates, que estaba diciendo hay que reducir la población, se va a encargar ahora de las vacunas, se va a encargar de que todos seamos felices. El mismo tipo que dijo, che, hay que matar a todos estos, es el que ahora les va a decir, no, vamos a salvarlo. Cuidado, que a veces no hay que leer la letra chica. A veces hace falta simplemente sentarse en la computadora y ver el titular, y con eso ya te alcanza como para entender por dónde va el camino. Hay muchísimo para hablar, especialmente con el tema de la pandemia. Especialmente con el tema de la pandemia no se quedó más. Entonces yo con esto ya cierro, como dijimos. Me interesa que vean cómo se evolucionó el poder político, que vean que siempre ha sido la fe y la familia lo que ha estado entre el individuo y el poder como un escudo. Por eso se ataca la fe y la familia, no se ataca cualquier cosa. Por eso cuando aparecen liberales progresistas que dicen, no, yo estoy a favor del libre mercado. Y sí, porque el libre mercado no es un enemigo, el libre mercado es algo beneficioso. Los conservadores favorecemos el libre mercado y la propiedad privada, porque se ha demostrado que sirve el intercambio voluntario, además de ser moralmente sano, sirve para el desarrollo social. Pero fíjense, cuando ustedes quieran ver quién es el enemigo, quién es el enemigo, se ataca la fe y la familia, claramente que está en la vereda de frente, al menos para los que tenemos un pensamiento más conservador o de derecha. Y sobre el tema de la pandemia, y con eso yo ya finalizo, miren, les voy a dar dos ejemplos, y ya con eso cierro definitivamente. Bien. Un experimento de Solomon Asch. Solomon Asch, un médico, así, dijo, bueno, venía Horacio Justo, te voy a hacer un experimento, Horacio Justo. Te voy a decir, mira, vos que tenés en la hoja A un palito de este tamaño, y en la hoja B tenés palitos que son de diferentes tamaños. El A es parecido a este, el B mide 1 metro y el palito C mide 1 centímetro. Pero previo a mí, antes que yo dijera a qué palito se parece la hoja A a la hoja B, hacían pasar a 9 actores que decían que se parecía el palito de 1 metro. O sea, nada que ver la respuesta, nada que ver, pero eran actores. Cuando le tocaba a Horacio Justo decía, no, se parece al palito de 1 metro. No se imaginan la cantidad de gente que cambió su respuesta solo porque previamente la gente había respondido a otra cosa. Cuidado con los ejemplos de la democracia y la libertad, que la gente es más que manipulable. La mentalidad de las personas, yo hice una entrevista ayer hablando justamente de psicología de las masas, es muy manipulable. La gente cree lo que la mayoría cree. Cuidado con ese aspecto, porque eso ya se demostró. Con el experimento de conformidad, por la cuestión de presión social, la gente tiene miedo a plantarse al sistema y quedar como un conspiranoico y quedar como un idiota. Entonces terminan adaptando el discurso a lo políticamente correcto, que la corrección política, ¿qué es lo que es? El disciplinamiento del poder político. La propia palabra corrección, disciplina, política, te está diciendo lo que es. Entonces, mucha gente cambia el discurso con tal de quedarse ahí bien parados. Y el segundo experimento es, miren, para que vean lo que es el control global. En 1938, Orson Welles, un actor que hasta ese momento no tenía mucho renombre, no era muy conocido en ese momento, en un programa radial, cuando poca gente tenía radio incluso, poca gente tenía radio en ese momento, hizo una novela tan bien actuada que le hizo creer a todos los estadounidenses que venían los alienígenas. Colapsaron algunos negocios, saqueos, accidentes de tránsito, creo que hubo un par de personas que se suicidaron pensando que venían los alienígenas. Estamos hablando que el país más poderoso del mundo, supuestamente, el país más poderoso del mundo, hizo falta que hubiese un actor con un poco de imaginación para que creyesen ese país tan poderoso, une la libertad y el poder político, que venían los alienígenas. Y si un pobre tipo, con un programa radial en un espacio de 2x2, le hizo creer al país más poderoso del mundo que venían los alienígenas, ¿cuánto creen que le puede costar el poder mundial? Que existe un virus que obligadamente tenemos que nosotros obedecer a una élite para evitar que nos mate ese virus. Si un pobre actor le hizo creer que venían los alienígenas a Estados Unidos, y sin radios en esa época, con todo el control que hay a través de Internet y los medios de comunicación, ¿cuánto creen que necesita el poder mundial para convencer a la población de esta tierra de que necesitamos un gobierno centralizado a nivel esférico que concentre todas las potestades de las naciones? Simplemente esa reflexión para finalizar.
Hey, Horacio, ¿cómo estás? Te saluda Mauricio, yo soy el host y el que está moderando el chat. Te voy a retransmitir algunas preguntas que está haciendo la audiencia. Mira, José Gabriel Rojas, bueno, hace un comentario y a la vez una consulta. Eh, el control poblacional se le ha hecho, o sea, con el control poblacional se le ha hecho más sencillo al Estado gracias a las redes sociales en Latinoamérica. Ya se lo está ejecutando plenamente con programas sociales. ¿Tú estás de acuerdo y cómo estás viendo este proceso? Tenemos que reevaluar el concepto ahí de lo que se entiende por control poblacional. Ujú. A ver, hay dos formas de entender control poblacional. Está muy buena la pregunta. Por eso digo, es compleja. Uno cuando habla de control poblacional puede darle dos visiones a grandes rasgos. La visión en cuanto a términos de tasa de reproducción, que eso ya es control poblacional de lo que habló Margaret Sanger. Sí, bueno, quién se reproduce y cómo se reproduce. Lo que son las técnicas de fecundación in vitro, la forma en la que el Estado promueve el aborto, cómo hay más injerencia del aborto en algunos países en vía de desarrollo y en otros países está totalmente prohibido. O sea, esa es una forma de entender el control poblacional que requiere un estudio más estadístico, digamos, además de ver la investigación y de la cantidad de propaganda que se pone, por un lado, ¿bien? Pero yo creo que como habla de redes sociales, yo creo que se refiere al control poblacional en cuanto a controlar la visión política de la población o la visión cultural de la población. Yo creo que apuntaría para ese lado, por las redes sociales. Y miren, las redes sociales son un arma de doble filo. De hecho, nosotros hacemos mucha resistencia, nosotros combatimos desde las redes, porque no creo que tengamos todos acceso a los grandes medios de comunicación. No creo que si, dudo mucho que si alguien tiene acceso a la CNN, esté en este momento en este Zoom, creo yo, o capaz que sí, se quiere informar bien, entonces dice, bueno, voy al Zoom de libremente porque quiero estar bien informado, pero el que está en CNN, el que está en las grandes cadenas de televisivas, no va a estar en las redes, ¿bien? Entonces, sí, ahí está el tema de fondo. Y pasa que la Big Data es muy complejo, muy complejo. Miren, hace poco yo hablaba con un gran amigo mío que es uno de los que me está ayudando en el equipo técnico. Hablamos de esto. Todo lo que ustedes ponen en internet se filtra 100%. De hecho, yo tuve que sacar todas las fotos de mi hija por un pequeño inconveniente que tuve con algunas personas. Todo lo que está en internet se filtra 100%. Todo. Desde el tipo de pornografía que a ustedes les gusta consumir, hasta los horarios en los cuales van a misa. Ustedes piensen que hay cantidad de aplicaciones, ya ni siquiera Tinder, ya vamos a entrar, ni siquiera vamos a empezar a hablar de que las redes sociales pueden controlar tu vida sexual, porque eso ya sería hasta lo de menos, digamos, hasta lo más banal, sino que Internet puede controlar, no solamente controlar en estar revisando qué es lo que haces, sino dirigir tus conductas. Fíjense en esta aplicación, pero fíjense en Happen, utiliza el sistema de localización constante de donde estás vos para sugerirte personas con las cuales vos podrías tener una relación íntima. Como eso dije, si se fijan en lo que fue Black Mirror, hay un capítulo que habla de esto, donde la propia aplicación te dice, bueno, ¿qué posibilidades tenés vos de aparearte con esta mujer? Es lo que sucede hoy. Las redes sociales, y para muchos es como un experimento de libertad, decir, yo tuiteé contra el Estado, soy re guapo. Cuidado, Cuidado porque en realidad los van existen. Cuidado que YouTube, a mí ya me ha bloqueado 2 videos porque me detecta ciertas palabras donde yo ni siquiera estoy insultando, solamente digo, bueno, che, pongamos en duda ciertas cuestiones, automáticamente se detecta. Entonces, el tema es empresa privada igual libertad, yo soy muy escéptico, Yo soy muy escéptico, porque en realidad las redes sociales son una de las principales formas de coacción. Parece una tontería, pero yo al menos al policía, si me quiere venir a arrestar porque violé la cuarentena, en el caso mío, como soy más tardado, y bueno, capaz que me pinta agarrarme las piñas y no, ¿por qué el Estado me tiene que prohibir a mí circular y hacer lo que quiere con mi hija? En cambio, en las redes sociales, ¿a quién le voy a ir a pelear? Si me bloquean la cuenta, por ejemplo, ¿no? Mire, los algoritmos de Internet son tan complejos que aunque vos no te des cuenta, paulatinamente te van llevando a que vos termines viendo lo que querés ver. Me ha pasado a mí, yo antes tenía en YouTube tenía siempre contenido del mismo tipo. Tenía siempre contenido que era básicamente documentales. Y hoy por ahí yo entro a YouTube y ya de a poco te va llevando a ver documentales, pero son documentales más conservadores, de derecho, videos de laje. Me empiezan a llevar, por ejemplo, a decir, bueno, el pensamiento marxista, anuncios del COVID-19, quédate en tu casa. O sea, es muy complejo, pero sí, el control poblacional, miren,
las redes sociales bien utilizadas puede ser un elemento de resistencia. Yo avalo 100%, yo soy... Si Elena Hans Hermann Hoppe de como un tipo que es un anarquista que quiere salir a quemar todo, van a ver que en ese yo soy bastante tarado en ese aspecto. Yo soy... ¿Qué tantas marchas virtuales pro vida? O sea, yo con el tema de las marchas virtuales pro vida estoy envenenado. O sea, hay que salir y quemar todo, ¿no? Están por matar niños por nacer y vos te vas a quedar en tu casa tuiteando, soy pro vida. Justamente ahí nos está dando la razón la pregunta. La pregunta fue buenísima. Miren lo que pasa en Argentina. Van a alargar el proyecto para legalizar el aborto de vuelta. Estamos todos encerrados. Lo que está diciendo el Estado argentino es que va a teñir de sangre las calles de nuestro querido pueblo. Van a teñir con sangre de inocentes las calles de nuestro pueblo. ¿Y qué hace la gente? Marcha virtual, tuitazo pro vida. ¿Qué tuitazo pro vida? Es la mejor forma de control. La gente está diciendo, estos tipos son unos imbéciles. Nosotros le estamos matando a sus hijos y encima van a pagarnos con subvenciones del Estado. Nos van a matar les vamos a matar a sus hijos, pero estos tipos están tuiteando. Imagínense si mis opositores, mis detractores, en vez de venirme a atacar o amenazar a mi familia, simplemente se dedicaron a insultarme por Twitter. Yo estoy feliz, estos bolsos son idiotas, que siguen insultándome en Twitter y yo les sigo haciendo lo que quiero con mi vida. Cuidado con el tema de las redes sociales, solamente eso digo. Ok, clarísimo, Horacio. Álvaro Arteaga consulta, ¿es el globalismo un movimiento exitoso para destruir al individuo e imponer el colectivismo? Sí, está demostrado, sí. Miren, cuando ustedes piensan en globalismo, de destruir el individuo, ¿sabe cuál es la mejor forma de destruir el individuo? La mejor forma de destruir el individuo, históricamente, y sobre esto creo que tuvimos una conversación con Laje un día. Estábamos con un par de copas encima, así que no me acuerdo bien cómo lo hablamos, pero la idea fue esta. La mejor forma de destruir el individuo es atomizarlo. Es decir, el concepto de individuo, exaltarlo, romantizar el individuo, ponerlo en una cúspide intelectual, hacer toda una teoría sobre lo que vale es el individuo. Es decir, el individuo hay que liberalizarlo, hay que romper estas cadenas, tenemos que ir por una suerte de teología de la liberación del individuo. Hay que buscar esta forma de que la persona sea totalmente aislada del resto de la comunidad. Esa forma de enamorar al individuo es la mejor forma de destruirlo, porque es muy sencillo. Ustedes pónganme delante mío al mejor liberal libertario que quieran. Al mejor liberal, pónganme cualquier, tráiganme a Axel Kaiser, Javier Milei, todo lo que ustedes deseen. Me ponen la mejor persona con sus mejores argumentos. Y yo de frente lo único que voy a tener es a mi papá, a mi hijita, que yo le estoy enseñando a boxear, y yo. Y sus mejores argumentos podrían contra tres. Porque simplemente lo agarramos y lo reventamos piña. Parece una tontería lo que estoy diciendo. Parece una tontería, pero es real. Ahora, si yo agarro una comunidad conservadora, piensen por ejemplo en la película La Aldea. Yo uso películas porque si le empiezo a citar libros, pues se nos va a ir a la carajo la charla. Yeah. Pero fíjense por ejemplo el fenómeno de La Aldea. Es más, lean por ejemplo el libro Las bondades del pesimismo de Sir Roger Scruton. Son bien reaccionarios, son bien conservadores. ¿Qué pasa? Ya cuando estás en la aldea y en comunidad, es más difícil que alguien de afuera te venga a joder. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con el individuo? El individuo se exaltó. Todos ustedes están recontra exaltados. Ustedes ya no están en el trabajo, ya no están en la iglesia, ya no están con sus abuelos, ya no están saliendo a pasear con sus amigos, no están con sus amantes, con sus novios, con sus novias, ya no están con ellos. Están encerraditos en una habitación de 2x2, viviendo con ustedes mismos. La pandemia puso en manifiesto lo que es el individuo. Es cuando más fácil hemos sido de controlar. Esta pandemia demostró que el individuo, aislado de la sociedad, está a merced. Porque si ustedes tienen algún tipo de información del mundo, no es porque salieron a la calle y dijeron, ¡apa! Salí de la caverna, haciendo la alegoría de Platón. Ustedes no es que salieron a la calle y dijeron, ah, mira, acá está el sol, entonces voy a volver a mi casa, y le voy a decir, miren, gente, el sol sigue saliendo. Recuerden el experimento que yo les dije de Orson Welles. No es un tema menor. Ustedes aislados, si alguien les dice, ustedes yo, estamos aislados, vienen y nos dicen, che, ¿nos están invadiendo los alienígenas? ¿Cómo haces para saber si es verdad o no? Porque muchos dicen, no, es mentira. Y la gente se suicidó pensando que venían los alienígenas. Entonces yo te digo, por ejemplo, ahora, yo te digo a vos, Mauricio, che, hay alienígenas afuera de tu casa. Vos abrís las ventanas y decís, no, me estás charlando. Bueno, pero ¿qué pasa si te digo,
che, Mauricio, hay una pandemia y hay gente que se está muriendo por COVID. ¿Vos cómo sabes si es verdad o no es verdad? Y no sabes. Ah, porque me mandaron un video de Guayaquil. Y bueno, mira, a mí me mandaron videos de que las empresas se están quebrando. ¿Qué es más real? ¿La gente que se muere de hambre o la gente que se muere del COVID-19? Che, no, porque mirá, acá hay una foto de un hospital de Italia. Sí, un hospital espectacular, porque el mismo hospital que salió con la foto en Italia salía en España y salía en Brasil. Curiosamente, quiero aclarar esto, me hiciste acordar, Mauricio, me hiciste acordar buenísimo la pandemia. Fíjense en el fenómeno de la pandemia. ¿Cuáles son los partidos o voceros que más se han enfrentado al poder global? Donald Trump, Bolsonaro, Gómez Centurión en Argentina, Kast en Chile, Abascal en España. Les di 5 ejemplos. ¿Qué características tienen estos 5 ejemplos? Los 5 son patriotas. Los 5 reivindican la soberanía nacional. Los 5 critican el globalismo. La prensa internacional, ¿a quién le ha pegado más duro y más ha criticado desde que apareció la pandemia? A estos 5. A los 5 que definen la soberanía nacional es a quienes más ataca. Entonces, acá el que no quiere ver es porque se puso una venda en los ojos. Porque más claro es echarle agua. Más clara es cuestión de echarle agua. Esa es la cuestión de fondo acá. A lo que iba esa pregunta. Podríamos hablar muchísimo más, pero no quiero redundar con los mismos ejemplos de la radio, pero simplemente para que vean, para que analicen la propaganda de cómo la han conducido y fíjense en cómo manejan a Trump, a Bolsonaro, a Vox, cómo los critican por ser los partidos patriotas que se enfrentan al globalismo. Fíjense en la prensa y las redes sociales cómo le dan con un caño. No es un tema menor. Ok, Horacio. Hugo Valderrama te hace esta consulta. ¿Consideras que el gran enemigo del globalismo es el cristianismo? Sí. Yo hace poco creía que no. Yo creía hace poco que era la religión en general, por lo que yo dije al comienzo, que la fe, que la familia. Pero bueno, uno se pone más viejo y empieza a madurar y empieza a ser más prudente en algunas cuestiones. ¿Saben por qué creo que sí el cristianismo? Porque fíjense qué pasa en Europa con el tema del Islam. Hay muchas formas de Islam. Yo espero que entiendan que esto no es una cuestión en contra del Islam en sí mismo, sino en ciertas visiones de ciertas corrientes del Islam, que tampoco es mi área de fuerte, pero para dar un ejemplo. Fíjense cómo el globalismo dice y enamora, esta idea de, bueno, la diversidad cultural, que vengan los musulmanes, que vengan... Sí, que vengan, pero curiosamente vienen religiones que son antagónicas al cristianismo, porque un cristiano, por ejemplo, supongamos, un católico podría coexistir con un protestante, y un protestante podría coexistir con una persona judía. Y estos podríamos coexistir con personas ateas que han asimilado las bases morales de Occidente, que son básicamente como toda base deontológica. Si es una base deontológica, es una objetividad moral, y si es una objetividad moral, por lo tanto, se traduce en términos negativos. A saber, no robar, no mentir, no matar, no violar. Siempre negativo, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando viene una tradición filosófica de términos más positivos, donde básicamente el Corán dice, bueno, con el vientre de nuestras mujeres repoblaremos Europa y conquistaremos el mundo? Es antagónica al cristianismo. Y sin embargo el globalismo sí apuesta a esta diversidad cultural y a esta infiltración de los musulmanes en Europa, apuesta a la diversidad cultural a ser ciudadanos del mundo, donde tenemos a niños pequeños burgueses que ante la opulencia del capitalismo se dedicaron a viajar por el mundo y enamorarse de esta cuestión de la cultura del hindú, y me saco una fotito con el Buda de China, sin saber qué es lo que pasa en Tíbet, porque yo acá he visto mucha gente que somos muy diversos en términos culturales, pero no nos animamos a tocar el tema del Tíbet. A ver, entonces, y después hablan de que Japón, sí, muy lindo comer con los palitos, pero Japón es lo más occidental que existe hoy por hoy. Y sin embargo, ¿qué es lo que siempre se silencia? Ustedes van a ver que uno puede hablar a favor de cualquier estupidez. Hasta hay gente que está hablando a favor de la pedofilia abiertamente. Sí. Lo que llevamos 2 días en Twitter, sabemos que hasta se habla abiertamente a favor de la pedofilia. Pero hay algo de lo que no se puede hablar, que es la ley de Dios. De eso no se toca. Es más, tanto que hablan de la libertad de religión, tanto que hablan de... Yo saco un video en estos días, no, ya lo saqué, me acabo de acordar, pero no le di tanta difusión. Pero miren, tanto que se habla de libertad religiosa. La libertad religiosa es básicamente no impedir que nadie predique. Que si yo estoy en una oficina pública y yo quiero poner un crucifijo, yo pongo el crucifijo porque es mi oficina, porque es mi repartición y porque es parte de mi vida.
Así. Si Rita está del otro lado y Rita dice, yo creo, por ejemplo, en X, yo le digo, bueno, cuando entré a esta oficina, X dejarlo en la puerta, porque es como decir, deja tu pelo, deja tus ojos en la puerta. No, no, o sea, la religión es parte de la persona. Ahora, no todas las religiones son atacadas por el globalismo, solamente la cristiana. Porque la cristiana es la que reivindica el concepto de nación, de patria, de decir, esto ya viene de la filosofía de San Agustín. Yo dije, no quiero hablar de libros porque si no va a ser engorroso, pero miren, lean a San Agustín, La ciudad de Dios, es larguísimo, pero ahí van a entender que la base del cristianismo es básicamente decir, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Eso está le acabo de resumir un libro de 1200 páginas, pero la tesis del libro es al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Después se toma un desarrollo que es el César y que es de Dios. Ahí sí la tienen que leer ustedes, digamos, pero esta es la cuestión de fondo. ¿Por qué se ataca al cristianismo por esta cuestión? Porque el cristianismo siempre va a decir primero Dios y después el Estado. Después, el principio de subsidiariedad, que tanto se divulgó con la segunda escolástica del siglo XVI por los teólogos, es el mayor enemigo que tiene hoy el globalismo. Por eso el globalismo es mucha diversidad religiosa, mucha diversidad moral, pero si sos cristiano, al sobre. No podés opinar, no podés votar, separación iglesia del Estado, que los cristianos no opinen, porque esa separación iglesia y del Estado no es una cuestión del presupuesto, que además tiene un error histórico que se lo debato al que quiera, que además hay un error histórico ahí porque cuentan la historia de la mitad. Pero además de la cuestión del presupuesto, es lo que quieren es culturalmente imponer el aborto y dicen, no, porque el cristiano te va a estar en contra del aborto por definición. Entonces que el cristiano no opine. Si el aborto es política del Estado, separemos el cristianismo del Estado, entonces que el cristianismo no se mete en la discusión del aborto. ¿Y quiénes van a opinar? Y lo que tienen a favor del aborto, lógico. Como dije al comienzo, nadie sacrificaría su fe por una convicción política. Buenísimo. Harold Fiorillo hace una consulta. Cuando una persona te acusa a ti de conspirador al hablar de globalismo y te dice que simplificas la complejidad de la realidad, ¿cómo podríamos todos nosotros que nos ha pasado refutar todo esto? Con hechos. Bien, no. A ver, la conspiración tiene una característica que es no tener los datos certeros. Es como una teoría. La conspiración es básicamente una teoría a partir de inducciones. Por ejemplo, ¿qué sería una conspiración? Por ejemplo, la Tierra plana. Igual, yo voy a hablar un poquito de la Tierra plana, que es un tema muy interesante, pero la Tierra plana es una tesis. Es una tesis que puede ser falseable. Yo podría demostrar si la Tierra es redonda o no, yo podría demostrar si la Tierra es plana. Y los científicos tienen que estar siempre dispuestos a dar la discusión, de decir, bueno, demostremos que la Tierra es redonda, la Tierra es plana. ¿Cuál es la conspiración? De decir que hay un poder global que no quieren que vos sepas que la Tierra es redonda. Entonces yo no tengo cómo probarlo, yo presumo esa idea. ¿Quieren saber lo que es una conspiración? Miren, por ejemplo, Fox Mulder en la primera temporada de Código X. Él tenía una intuición de que había algo raro en el gobierno, pero no tenía cómo demostrarlo. Cuando juntan las pruebas ya pasa a ser una tesis. Cuando juntan las pruebas, pero mientras tanto es una teoría. Y una teoría especulativa, porque él toma indicios, dicen, yo no, porque mira lo que le pasó a mi hermano cuando yo era chico, y después investiga un caso, y después ve que lo mandan a una oficinita chica. Esas son teorías que yo las pude como induciendo. Entonces sí, es verdad, te van a tratar siempre de conspiranoico. Siempre, es la típica, como no te pueden refutar. ¿Cómo se contradice? Con hechos. Cuando vos ya tenés el hecho, ya no es una conspiración. Porque cuando nosotros empezamos a decir, hace años atrás en la fundación, cuando empezó Libre, el marxismo cultural existe, nos dijeron, son unos fachos, unos conservadores, es una conspiración, creen que hay un poder mundial, y lo que quiere es que las mujeres no se reproduzcan, en realidad lo que ustedes pasa es que ustedes son, dijeron varias cosas que no voy a repetir acá, lo que quieren es, no importa, no atacaron, definitivamente. ¿Bien? Pero ahora resulta que sale a la luz que la cantidad de guita que ponía IPPF, sale a la luz, no que las líneas fundadoras del feminismo eran marxistas, sale a la luz que el feminismo es financiado por determinadas empresas, sale a la luz que el feminismo es totalmente funcional del sistema, sale a la luz la cantidad de suicidios que poseen los transexuales, y no porque haya un sistema que lo está hostigando, muy por el contrario, hoy se hostiga al hombre blanco heterosexual, capitalista, padre de familia. O sea, hoy el hostigamiento lo tenemos nosotros, no lo tiene el transexual, al contrario, es el nuevo héroe de la reconquista cultural del siglo XXI. Entonces, los hechos, a ver, es como dijo Milton Friedman, dato, no relato, es así de simple. Ok, clarísimo.
Horacio, Mariana Cajías te hace una pregunta. Mariana dice, ¿qué opinión tienes del Obama Gate, la carta debajo de la mesa de Trump para ganar las elecciones? Sobre eso lo estuve viendo hace poco. No tengo una posición totalmente formada, como trato de opinar de lo que, yo trato de opinar de lo que sé, de lo que no conozco en profundidad es una opinión. Nada más, en ese sentido. Lo del Obama Gate, no lo podía estudiar. Lo único que llegué a ver un poco fue el tema del Ministerio de Salud. Estaba vinculado al tema del Ministerio de Salud. Llegué a ver un poco el tema de cómo intentaban financiar ciertas prácticas, todos saben que Trump es, digamos, pro vida, pro familia, que hubo un problema dentro de su gabinete que no se pudo resolver a tiempo y que justamente aparentemente habría habido financiamiento del Partido Demócrata para infiltrarse, pero como digo, no es un tema que yo manejo a la perfección en el Obama Gate, porque no, como digo, yo hablo de lo que conozco que de Argentina. Pero miren, lo que sí podemos decir es, si Donald Trump se para ante una agenda globalista y él dice, me están atacando por este lado, yo de por sí ya tengo una tendencia a creerle. Por el simple hecho que Donald Trump, pero no porque esté enamorado de Donald Trump, sino porque la agenda de él va en contra de los intereses internacionales. Entonces ya nadie se presupone que sí. Y además, sí lo que voy a hacer en la mención, que justamente toca el tema de la propaganda. Como dije, yo conozco muy poco, sé que está vinculado al tema del aborto, el financiamiento y algunas cuestiones de las vacunas de por medio con su Ministerio de Salud. No conozco más que eso, pero sí conozco de Obama. Fíjense cómo trató la prensa internacional a Donald Trump. Que el tipo misándrico que quería sacarse de encima a los latinos, nunca dijeron que hubo muchísimos votos latinos. El tipo que dice, un proteccionista en contra del libre comercio, cuidado, porque en realidad lo que está haciendo es proteger sus propios intereses, que está bien, y es parte de la libertad eso. Un tipo que quiere contaminar. Cuando él se va al Tratado de París, lo que hizo fue simplemente empezar a cuidar sus empresas locales que estaban financiando y subvencionando un tratado eminentemente comunista de la ONU, con la excusa del ecologismo, porque resulta que los países de categoría T1 tenían que subvencionar a los países de categoría T2. Estados Unidos estaba en un proceso de 60 años donde había empezado a disminuir los índices de contaminación y estaba financiando empresas deficitarias como de la India, que claro, producen riqueza la India, pero contaminan porque son economías centralizadas. Los países más contaminantes, según la Heritage Foundation, son justamente los países más comunistas. Y como encima tenían el respaldo, estar en la categoría T2 de las subvenciones que le mandaba la ONU, ¿qué estímulo tenían para invertir en tecnología más eficiente en términos de contaminación? Ninguna. Entonces, lo que hizo Donald Trump fue, me salgo del Tratado de París, dejo de financiar los países de categoría T2 y que mis empresas que han invertido para no contaminar tengan menos presión impositiva. ¿Y qué dijo la prensa internacional? Donald Trump que contamina, Donald Trump que es machista, toda la cuestión que ya le conocen. Curiosamente, Donald Trump, el primer día que asume como presidente, le manda un mensaje al pueblo cristiano agradeciendo justamente por sus votos. O sea, ahí van a ver dónde está el tema de fondo. Que Donald Trump es un xenófobo. Mire, más allá del discurso, que a mí me encanta la dialéctica que tiene, pero donde más deportaciones hubo fue en el gobierno de Obama. Y esto parece que la prensa medio como que no se anima a decirlo. Entonces, miren, si ante estos datos, como dije recién, el tema de las conspiraciones, se puede explicar. Yo no sé bien cómo fue el trasfondo porque nunca voy a saber del Obama Gate. Lo que yo digo es, miren, si Donald Trump dijo A y Obama dijo B, automáticamente es A. ¿Por qué? Porque el otro lado lo dijo un comunista, así de simple. Excelente. Y hay una acotación, ¿no? Tampoco hablan de que la tasa de empleabilidad de latinos en el gobierno de Trump ha sido una de las más altas de la historia, ¿no? Nadie dice esas cosas, ¿no? Otra consulta, Horacio, ya yendo a Argentina, ¿no? ¿Cómo ves el final del mandato de Fernández y si hay algún candidato liberal que se visualice en el horizonte? El tema del final, yo no sé si no es anticipado el final. Puede ser anticipado. Puede ser anticipado, pero depende mucho de la reacción de la sociedad civil. Y el problema es que estamos bastante mansos en esta sociedad, lo cual a mí me enerva bastante. Y candidatos, miren, yo particularmente estoy apoyando al candidato Nos, porque bueno, me ofrecieron formar parte del equipo y dije, bueno, es el más patriota que hay, y no me gusta ser los tipos que tiran la piedra desde la tribuna, o sea, me gusta criticar, pero creo que hay que tener autoridad moral para criticar en la vida, entonces dije, bueno, si no me involucro tampoco puedo estar criticando desde afuera.
Pero candidatos liberales, bueno, está Espert es el candidato liberal, pero el tema es que la gente de Espert, yo en eso soy bastante crítico, o sea, ahora salió la luz que el gobierno socialdemócrata del PRO, que lo que hizo fue aumentar el gasto público, estuvo financiando la campaña Espert, y ahora terminan un montón de militantes de Espert dentro del gobierno del PRO en Capital Federal, aumentando la planta del Estado. Claro. Digo, por ahí los conservadores nos critican mucho. Los conservadores dicen, ah, si vos sos conservador, vos con las mujeres, vos con esto, sí, ya sé, son cuestiones personales de mi vida. El tema es, públicamente, el conservador históricamente ha estado a favor de reducir el Estado y que prevalezca el individuo, la familia. Candidato liberal, yo no sé, a ver, si preguntan por el tema del libre comercio, respeto a la propiedad privada, incentivo a las transacciones internacionales, incentivo a la libertad de prensa, libertad de opinión, Espert, Gómez Centurión son como los estandartes, digamos. Son, a ver, Gómez Centurión más a la derecha, Espert más liberal en el sentido europeo, pro mercado también, estarían estos dos candidatos. Pero no tienen futuro político hasta ahora en cuanto no poseen el caudal de votos necesario. Y encima la pandemia ha retrasado la consolidación del partido. Nosotros estamos en proceso de formación como partido. La pandemia de por sí, la justicia electoral es lenta, y encima tenemos la pandemia que no podemos juntar afiliaciones, no podemos juntar avales, mucho peor. Lo mismo le pasa al partido de Espert. No quiero que se vea esto como una sola crítica a Espert. Yo tengo mi diferencia porque además Espert es pro aborto, está en contra de las Islas Malvinas, hay una serie de cuestiones que a mí me chocan, pero digo, o sea, el candidato liberal de Espert, el candidato más conservador de derecha es Gómez Centurión, pero sí, son las dos caras que podrían favorecer a que Argentina sea un mejor país. Más allá de las críticas que tengo con Espert, sé que cualquiera de los dos sería mejor que este gobierno socialista, pero lo que pasa es lo mismo que pasa con Venezuela, en ese sentido. ¿Cuál es la alternativa a Maduro o al chavismo? Tenemos tipos como Leopoldo López, ¿se entiende? Que son los que mejor... claro, salvo Corina Machado, bueno, pero el resto, fíjense, ¿cuál es el que le podría seguir? Leopoldo López, que tiene parte de la Internacional Socialista, entonces, salimos de Guatemala, nos metimos en Guatemala, no resolvemos el problema de fondo. Y está buena la pregunta que me hacen, pero digo, o sea, no tienen peso político todavía, y para eso estamos trabajando, cada uno en su espacio, digamos, pero querramos o no, hasta que nosotros con esta idea no logremos un cambio, no solamente cultural, que es importante, es la clave, pero ese cambio cultural es como le pasó al feminismo. El feminismo hizo el cambio cultural para después validar, meter diputados feministas. Pero de nada sirve la cultura, y esto es justo el último capítulo que yo toco en mi libro que sale la semana que viene. De nada sirve el cambio cultural si no se traduce en un cambio político. Sería una expresión más, sería como un programa de televisión más. El feminismo, el ecologismo, todo esto, si no tiene el asidero del Estado, no sirve nada, porque eso fue la introducción de la charla. Acá lo que se discute es, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Digo legítimo porque, a ver, me podría pegar un tiro, pero no sería legítimo. En cambio, si un policía mata un choro, sí sería legítimo y no se lo condena, ¿bien? El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. El tema es, ¿esa fuerza se va a utilizar con qué ideas? Porque toda la cultura es al vicio si no logramos llegar al que tiene el sartén por el mango, que es el Estado. Esa es la conclusión final. Okay, tengo una consulta más de Edmundo Quisber. Ya que estábamos hablando ahora de liberales pro aborto, que bueno, son los liber progres, les decimos, ¿no? Algunos. En este caso, Edmundo Quisber acá me hace referencia a Gloria Álvarez. Bueno, ¿cómo contrarrestamos esta influencia que han tenido los llamados libertarios progresistas? Miren, primero que es tan complicada la pregunta porque yo sé que se va a enojar más de uno acá, pero hay muchos liberales que no han leído el liberalismo. Hay muchos liberales que han leído a Hayek, por ejemplo, pero no lo han terminado de interpretar. Han leído a Mises y no lo han terminado de interpretar. Miren, para que no se enojen, ahí voy a tratar de ser lo más sutil posible ahora. Voy a poner en modo correcto políticamente por un instante. Una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Hayek saca un libro diciendo ¿por qué no soy conservador? Pero a mí me interesa poco y nada las etiquetas. A mí me interesa poco y nada la etiqueta. O sea, que se diga como quieras. ¿Te querés autopercibir perro? Autopercibite perro. A mí lo que me interesa es si la harás o no la harás, si tenés pelo o no tenés pelo, si andás en cuatro patas o no andás en cuatro patas. O sea, el resto me tiene sin cuidado.
Si al perro le querés llamar Conan, no lo querés llamar Increíble Hulk, está en vos como le pone el nombre. A mí lo que me interesa es, ¿respetas o no respetas las instituciones intermedias? ¿Respetas o no respetas las tradiciones? ¿Cuál es la diferencia entre el conservador y el liberal? Que el liberal es racionalista. El liberal agarra y diseña desde la mente un plan económico, un plan social, un plan cultural. Entonces dice, bueno, la libertad por la libertad misma, porque de esta forma moralmente no vamos a permitir. El conservador dice, sí, sí, fantástico, pero ¿qué es lo que funciona en la historia? El conservador es un tipo como Alexander Hamilton. ¿Entendés? Es como Thomas Jefferson. Claro. Thomas Jefferson dijo, bueno, mira, a lo largo de la historia, si nosotros permitimos que existe la libertad de culto y que nadie se meta, vamos a tener menos guerra. Bueno, entonces defendamos la libertad de culto, para que no nos agarren a los tiros protestantes con católicos. Así de simple. A ver, es práctico, el conservador es pragmático. Si te querés llamar paleolibertario, liberal clásico, conserva, mira, mientras no rompas las pelotas con eso, yo que siempre me dice, mientras no rompas las pelotas con eso, llámate como quiera. Pero ¿cuál es el tema de Gloria Álvarez? Que en cierto punto Gloria Álvarez en realidad es, en un término que es muy complicado de explicar, en realidad Gloria Álvarez, como Antonella Martí, como todos estos clubes de autoayuda que están pululando en Argentina, que se dedican a comer medialunas y que son financiados por los impuestos de los alemanes, y encima tienen curritos en el Senado como asesores, o sea, nosotros los conservos vivimos en el sector privado. Si yo tengo que andar pidiendo cada vez que hago una charla, decir, che, miren, vayan a mi canal de YouTube, van a encontrar que me pueden hacer un depósito porque estamos cagados de hambre. Exacto. Curiosamente los conservos somos los más liberales de todos. Y los liberales son los que más necesitan del Estado. Paradojas de la vida. Pero en un punto, Gloria Álvarez es la verdadera cara del liberalismo. Y yo sé que muchos le van a decir, no, porque es progresista. No, no, no. En un punto, Gloria Álvarez es la verdadera cara del liberalismo. Pasa que no todos han leído la biblioteca entera del liberalismo para entender que hay liberalismo de ramas más duras o liberalismo de ramas más blandas. ¿Se entiende? Pero no entrar en esa discusión, vamos a decir, bueno, entonces en realidad Gloria Álvarez es progresista. ¿Por qué progresista? Miren, el progresista tiene tres grandes características. El progresista es por definición anticlerical, o sea, está en contra de cualquier restricción religiosa. ¿Por qué? Porque es racionalista. Si es racionalista, no puede creer en una existencia superior, no puede creer en esta cuestión de las tradiciones, la comunidad, el pueblo, la conciencia colectiva, cree en la persona aisladamente que diseña todo. El progresista es, ante todo, universalista. Entonces, claro, para Gloria Álvarez es un escándalo que, por ejemplo, haya gente que quiera vivir bajo una monarquía y gente que quiera vivir bajo una democracia. Ojo que yo soy medievalista, ¿eh? Y sin embargo yo en eso le critico a Marras, porque Marras, el francés, decía, no, no, la democracia es la degeneración. Sí, es verdad. La democracia es una degeneración, yo estoy de acuerdo. Pero si hay gente que quiere vivir en forma degenerada, están en su derecho que se puedan autoorganizar como deseen y viven bajo una democracia. Y si hay gente que está de acuerdo en vivir bajo una monarquía, están en su derecho que se autoperciben monarcas y que vivan bajo esas reglas de juego. Yo en eso, fíjense que a pesar de ser medievalista, yo critico hasta a mi propia gente como Marras, ¿bien? Yo critico Marras. Pero no soy universalista, yo no voy a decir, no, no, todos van a vivir bajo la monarquía o viene la guillotina de Robespierre, que paradójicamente murió bajo la guillotina. Son las pequeñas alegrías que nos dio la historia y la humanidad. Entonces, fíjense, es anticlerical, es universalista, quiere decir que su diseño de forma de vida se aplica a todo el universo a lo largo y ancho del planeta, todos tienen que vivir con su sistema de libertad. Y si no estás en el rebaño liberal, te saco el carnet de liberal y sos un progre más, sos un conserva más, sos un facho. No hay nada más colectivista que decir, yo tengo el liberalómetro, yo la tengo más larga y ustedes están por fuera de la comunidad. No hay nada más colectivista que decir, el amigos enemigos que planteó Carl Schmitt, que tomó Chantal Mouffe con nosotros ellos cuando escribe las bases del populismo, es el que toma Gloria Álvarez, el nosotros ellos, el amigo enemigo del nacionalsocialista Carl Schmitt, es el discurso por definición, agarren cualquier tuit. Yo estoy esperando que algún día Gloria Álvarez o Antonella Martí o cualquier estos libros progresistas se anime a debatir conmigo el tema del conservadurismo. Curiosamente me terminan bloqueando todos. Viva la libertad de expresión. Y el tercer punto son cientificistas. Miren, ¿por qué son cientificistas? Porque hacen de la ciencia un dogma. Yo, por ejemplo, con Hugo tengo una amistad espectacular. Es verdad, como dice Hugo, que yo en lo privado ando siempre al palo, porque tengo la familia, a veces estoy con una mano editando, con otra mano con mi hija dándole la mamadera, después me vomita entero, o sea, una calamidad en mi vida, pero con Hugo, por ejemplo, tenemos una amistad. Con Hugo,
Yo no tengo una amistad porque él me va a satisfacer en alguna regla de mercado. Él me dice, bueno, yo obtengo esto de él y él obtiene esto de mí. Yo cuando estoy con mi hija, ¿qué regla de mercado se aplican? Cuando yo juego con mi hija, ¿qué regla de mercado se aplica? Ninguno, no es que haya una transacción. No es que mi hija aceptó libre y voluntariamente obtener el beneficio del abrazo y yo racionalmente dije, no, porque si yo la levanto voy a tener un grado de felicidad de 2 puntos por sobre el grado de tristeza que tengo en este momento. Vamos, gente. Entonces, ¿qué pasa? Hacen de la ciencia, el progresista, un dogma moral. Entonces te dicen, mira, si la ciencia permite el aborto es válido. Si el mercado permite que vos puedas negociar, la ciencia del mercado permite que vos puedas meter la eutanasia, el aborto, una serie de cuestiones al mercado, es válido. ¿Por qué? Porque la moral se define por la ciencia. Si la ciencia del mercado me dice que tiene que desaparecer la historia y yo puedo crear una historia nueva, como lo dijo el marxismo, piensen que, a ver, lo que yo estoy diciendo, esos 3 puntos de la ciencia, de la lucha contra la religión y el universalismo, se aplica al comunismo como se aplica a esta corriente liberal. Se aplica, pero le estoy diciendo las 3, usen, hagan un ejercicio, pongan liberalismo Gloria Álvarez, comunismo Karl Marx, y empiecen a anotar, más de una sorpresa se van a llevar después esta noche. Sí, pues yo le hice este ejercicio. Eso es el progresismo. Hacer de la ciencia, decir, bueno, no hace falta la historia, no hace falta las tradiciones, no hace falta la familia, no hace falta la fe, no hace falta nada de esto. Lo que hace falta es que la ciencia solo me abastezca todas las respuestas. Y yo le pregunto entonces a esta gente, si vos explicas todo de la ciencia, ¿qué hace falta la ciencia? Yo voy al médico, cuando salgo lesionado en una pelea, obviamente que tengo que ir al médico, y que el médico sabe más que yo, que no anda con una tablilla, digamos. Pero la ciencia médica, las ciencias del mercado, la ciencia jurídica, dan respuesta, el mercado da respuestas a muchos conflictos, pero no da respuesta a todos los conflictos. Hay ciertos conflictos en la vida del hombre que se resuelven por fuera del mercado. Por ejemplo, ¿por qué viven ustedes? Así de simple. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué no te suicidas mañana? ¿Por qué amas? ¿Por qué odias? ¿Por qué te despertas toda la mañana y haces lo que haces? ¿Por una regla de mercado? ¿Cuál es el sentido de tu vida? El sentido de tu vida, el caso tuyo, Mauricio, de Hugo, de Rita, ¿están vivos porque quieren satisfacer ofertas y demandas de un mercado? ¿O tiene un sentido de trascendencia que no se explica desde las simples reglas de mercado? Ahí se van a dar cuenta de quién es progresista y quién no. Tremendo, tremenda respuesta esa, Horacio. Cerremos con esto, por favor. Rita hace la consulta de cómo ves a España en este momento, si está moviendo algo y si más pronto que tarde renunciaría Sánchez o va a haber que sacarlo con una moción de censura. Un breve análisis de lo que está pasando en España. Yo lo que estoy hablando de España, miren, nosotros tenemos mucha suerte en la fundación porque tenemos convenios con España y es una situación bastante caótica. Yo no estoy muy de acuerdo en sacar por la fuerza a nadie, más allá que sea un zurdo innombrable, una basura de persona, por una serie de cuestiones que van más allá de lo que políticamente se sabe, una cuestión que no nos puedo decir ahora, pero más allá de eso, no favorezco mucho que se resuelvan las cuestiones por fuera de las instituciones porque normalmente terminan en formas más violentas que, aunque a veces hace falta tomar las riendas, pero yo creo que no llegó el caso extremo. Yo creo que no. Además que lo que tenemos al frente es que finalmente lo que pasaría si sale Sánchez, no es que entraría Vox, es el tema. Entraría otro gobierno de izquierda, hasta se termina validando el discurso democrático de la izquierda. Entonces, sí, bueno, miren, que tuvimos que sacar a un presidente y poner a otro, entonces tenemos que reafirmar la democracia, los valores del progresismo. Sería muy caro el costo político. Entonces yo creo que lo mejor es, cuando tenemos un gobierno así desastre, dejar que termine su mandato, que los resultados lo acompañen por el resto de la existencia, y de esa forma tratar de ver cómo se parea. ¿Cuál es la cuestión de España? Yo creo que sí es muy positivo que toda esta pandemia lo que ha hecho ha sido reflotar la imagen de Vox, la ha repuntado en más de un aspecto. Yo hablo con mucha gente. Fíjense que hubo una marcha impresionante, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que hubo una marcha muy grande en España, donde incluso salieron un montón de espacios del hispanismo y del carlismo, y yo estaba como, no, el hispanismo estaba ahí presente, el carlismo estaba ahí presente, lo cual hace demostrar
el mismo fenómeno, que es donde yo veo con mucha esperanza. En España se está dando en cámara lenta, pero se está dando el mismo fenómeno de Polonia. Miren, ustedes saben que Polonia se enfrentó al globalismo internacional. Todos conocen, especialmente con el tema del aborto. Pero lo que pasó en Polonia, y eso es lo que yo quiero rescatar con esto de España. Lo que pasó en Polonia no fue una respuesta de un partido político, y no fue la salida de un partido político, y no fue la crisis de un movimiento político. Fue que, aun si no se achicaba el Estado, lo que se agrandó en Polonia fue la sociedad civil. Y en España, el boom que ocasionó la pandemia hizo agrandar la sociedad civil. Hizo que la sociedad civil se empiece a cuestionar cosas que nunca se había cuestionado. Cuando los españoles de buena fe se dieron cuenta que yo no podía asistir a misa, que yo no podía ir a los cultos católicos, que yo no podía ir al templo evangélico, cuando se dieron cuenta que un gobierno que ya estaba plagiado por cuestiones de corrupción, como dije, hay cuestiones que no quiero tener esta cuestión, cuando vieron que un gobierno de tinte cuanto menos ilegítimo los estaba privando de la libertad, donde se dieron cuenta que el sistema sanitario a nivel global no impedía que se muriese esta gente, cuando se dieron cuenta que los españoles no se reproducen y los que llegan a cierta edad se están muriendo, porque fíjense que el coronavirus ataca a gente más grande de edad, no ataca a jóvenes en general, ahí la sociedad civil de los españoles empezó a despertar. Y dijeron, ¿por qué tengo que privarme yo de la fe? ¿Tengo que privarme yo de mi familia? Para que estos tipos hagan lo que quieran con mi libertad y me tengan encerrado aquí. Entonces, lo que está pasando en España, con ese resurgir del sentir hispanista, quiero aclarar, Vox no es hispanista, Vox tiene más cercanías con el nacionalismo, que no es malo, el patriotismo no es malo. Solamente aclaro porque algunos dicen, no, que el hispanismo es otra cosa. Yo sé, de hecho tengo dos programas hablando justamente de lo que es el hispanismo y el nacionalismo. Pero yo creo que hay un resurgir de la sociedad civil. No me quiero extender más porque se nos va el tiempo, pero hay un resurgir de la sociedad civil en España, acompañado de estos conceptos de nación y de hispanismo, que van a mostrar lo que la propia comunidad hace más que los propios partidos políticos. Se pone el eje justamente en la libertad del individuo a través de la comunidad y no de la partidocracia. Horacio, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar la ronda de preguntas acá. De verdad te agradezco, ha sido muy amplio, demasiado amplio, ha sido muy generoso con las respuestas, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora paso a Hugo Valderrama para que haga, bueno, la parte del cierre de esta charla. Gracias. Bueno, no, Horacio, muy agradecido contigo que hayas aceptado trabajar. Creo que te sorprendí sabiendo que yo estaba detrás de la charla, pero bueno, sé que no te enojaste. Me agrada mucho, te agradezco el contacto, de verdad. Siempre es un placer. Creo que tú y yo siempre hemos coincidido mucho en nuestras ideas conservadoras, redes y demás. Tenemos otras cosas en común, como que somos padres de familia y cosas de ese tipo, que nos gusta el boxeo a los dos y ese tipo de cosas. Bueno, te agradezco, de verdad que ha sido un placer, Horacio, escucharte, muy interesante el tema. Y a nombre del Instituto Libremente y creo que de todos los que estamos acá, que somos creo que 28 o 30 personas conectadas, pues muchas gracias, de verdad muy honrado con esto y bueno, y particularmente para mí es muy placentera tu amistad. Gracias, Horacio, de verdad. Ha sido un honor para mí realmente compartir con ustedes. Así que lo que necesiten, yo para ya cerrar, no quitarle más tiempo a nadie. Miren, lo que les haga falta, siempre, en lo que podemos colaborar desde la Fundación Libre o desde mi humilde persona en las pequeñas redes que tengo, me contactan, no importa la hora que sea, si me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana respondiendo este último mensaje, lo hacemos, pero con total desinterés en lo que podamos ayudar, sea recomendar un libro, que les pase el contacto de algún referente, o simplemente quitarse una duda. Si algo que yo no sé, les voy a decir sinceramente, como recién dije, yo este tema no lo conozco, no voy a vender humo, si no lo conozco no opino de lo que no sé, y de paso me sirve para que investiguemos juntos, porque si viene Mauricio y me dice, che, ¿qué opinas? No lo sé, pero lo voy a investigar, porque hay algo nuevo para aprender, así que a su servicio siempre y en lo que podamos. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias, Hugo. Vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos los asistentes. Sigan la página de Libremente. Vamos a seguir con más charlas. Esperemos que sean de este nivel. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.